4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz, música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Escúchenos y véanos en vivo todos los viernes 6 de la tarde por nuestra señal online. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Muy, pero muy buenas tardes, noches ya, sean ustedes bienvenidos. Una vez más a este su espacio Enciende una luz. Hoy, como siempre, estamos aquí para compartir con cada uno de nuestros oyentes, todos aquellos que se conectan también a través de nuestras redes sociales, un cordial y afectuoso saludo. Esta canción, este tema que identifica nuestro programa Enciende una luz, que ya es tradicional en este espacio. A partir de este momento estamos conectados con todos nuestros oyentes que nos escuchan en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Llegamos con nuestra señal a todos los rincones del planeta. Así es de que quédense con nosotros en esta tarde noche porque tenemos un programa especial. Le damos entonces la bienvenida al reverendo Nelson Celis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a todos los que nos siguen este día en nuestro programa Enciende una luz. Hemos llegado a la emisión número 13 y hoy vamos a continuar un tema que tiene que ver con la participación en el culto, la participación en la vida de la iglesia, y es un tema interesante para nuestra vida de fe, para nuestras comunidades. Vamos a iniciar con un versículo de la palabra de Dios. Dice así el primer libro de Samuel en el capítulo 12, versículo 14. Si temieran a Jehová y le sirvieran y oyeran su voz y no fueran rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová su Dios, harán bien. Hay bastante bien, hay bien en servir al Señor. No hay que ser rebeldes, nos dice aquí el libro de Samuel. Más bien hay que servir dignamente, escuchar la voz del Señor, dedicarse al servicio de la palabra, y así haremos bien. Hoy vamos a estar hablando en Enciende una luz del tema de la discapacidad, las personas en condición de discapacidad, la participación de este grupo poblacional en nuestras comunidades de fe, la participación en la iglesia, la adecuación de los espacios para que sea digna su participación justamente en las actividades que se realizan en nuestras congregaciones, pero también algunas estrategias, algunos tips para poder facilitar el que ellos puedan
como una población que seguramente tiene algunas dificultades en la recepción del mensaje, poder participar plenamente del servicio, escuchar el anuncio de la palabra y poderlo transmitir también en sus hogares y en su círculo. Saludamos entonces esta tarde a nuestro compañero Alex Torres. Buenas tardes, Alex, bienvenido. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bien, hace 8 días surgía la inquietud cuando teníamos nuestra invitada, la pastora Zulangi, sobre la participación de niños, por ejemplo, que viven una condición con autismo o que seguramente tienen alguna dificultad para participar adecuadamente en el culto, pero también lo hemos visto en las comunidades. Hay personas que porque tienen alguna discapacidad auditiva, alguna limitación visual, o sencillamente porque no logran acceder adecuadamente a nuestros templos, terminan siendo excluidos de la vida de fe. Y por eso hemos invitado en esta tarde a Claudia López. Ella es licenciada en educación, con énfasis en educación especial, y tiene pues un caminar de fe con nuestra iglesia, con la iglesia luterana, un miembro de la iglesia luterana, pero también tiene una experiencia en el trabajo de inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad en el sistema educativo, o sea, una experiencia en Bogotá y también en Yopal. Claudia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Pues entonces iniciamos este programa. La invitación es a que ustedes que nos oyen, a ustedes que están conectados, tomen atenta nota de lo que estamos hablando esta tarde, que podamos estar vinculados con este tema, y para quienes nos oyen de las congregaciones, para quienes seguramente se han hecho preguntas que tienen que ver con el tema de la discapacidad, pues tengamos por lo menos algunas herramientas para poder manejar e incluir adecuadamente a más personas en la congregación. Claudia, en una de las misiones de la iglesia hay participación de una familia que tiene limitación auditiva. Es una familia, una pareja que no, uno de ellos no tiene audición plenamente y el otro tiene algún tipo de implante que le permite oír algunas cosas. Y justamente una de las inquietudes que surgía con esta pareja es que han sido excluidos de muchas iglesias, porque ellos llegan y los pastores, la iglesia misma no se ha preocupado por buscar las estrategias, las herramientas para que ellos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Y esta familia se congrega en una de las misiones de la iglesia luterana y ha estado a través de los años en la iglesia. ¿Qué es lo que ha permitido o qué fue lo que hizo la diferencia en esta comunidad concreta, que es la Misión Santiago Apóstol, para que esta familia con discapacidad auditiva pudiese participar allí activamente en todas las actividades de la iglesia? Bueno, inicialmente es la aceptación, la acogida que se puede hacer por parte de la comunidad en general, que no hubo rechazo, no hubo temor, porque sabemos que en muchas ocasiones la discapacidad genera temor, porque no se sabe cómo se aborda a la persona con esta condición. Específicamente esta pareja que tenía su condición auditiva, o sea, su recepción era auditiva, pero visualmente no se encontraba ningún tipo de limitación. Ese fue el canal que nos sirvió a nosotros para poder llegar a ellos con la palabra de Dios. Por medio de nosotros tenemos en casi todas nuestras iglesias la posibilidad de tener un videobin, proyectar las imágenes referentes al Evangelio. Entonces para ellos era más fácil comprender lo que el pastor estaba predicando por medio de las imágenes. De la misma manera se acompañaba con frases concretas, ya que sabemos que el lenguaje de la persona sorda es concreto y no utiliza ningún tipo de articulaciones. Entonces la casa no es casa grande, no la casa está muy grande, sino casa grande. Para ellos es un lenguaje muy concreto. Igualmente ocurría con la transmisión del mensaje que traía el Evangelio de cada domingo. Ese fue como el medio que usamos para llegar a ellos. O sea, bueno, tú dices inicialmente es la aceptación por parte de la comunidad tiene que ser receptiva hacia estas situaciones que se presentan, pero por otra también, según lo que tú cuentas, la comunidad se movilizó para facilitar que esta familia se integrara plenamente y participara adecuadamente además del culto. ¿De qué se valió esa comunidad? Yo quiero que pues iniciamos hablando con este caso concreto porque sé que en las congregaciones diversas situaciones se han dado, pero qué bueno tomar una historia real, que no sea solamente teoría, sino el poder decir esto ha pasado en la iglesia, esto está pasando en la iglesia. ¿Cómo respondemos? Entonces, ¿cuál fue
la estrategia de respuesta de la comunidad en Santiago Apóstol para que esta familia se vinculara y que haya durado a través del tiempo, que se mantenga ahí? Bueno, tuvimos también algo a nuestro favor, y era que ellos tienen 2 hijos. Una de las hijas también maneja el lenguaje de señas. Entonces teníamos la posibilidad de hacerle llegar a esa persona el mensaje y esa persona de alguna manera hacer la interpretación hacia sus 2 papás. Pero también contábamos que uno de los padres tenía un implante coclear que también permitía que el mensaje llegara. Y otra, que la comunidad se interesó de tal manera que empezamos a usar la cartelera de informativa para publicar cada 15 días aproximadamente fotos, imágenes de señas puntuales como preguntas, saludos, colores. Eso fue como también otro medio que permitió que la comunidad empezara a acercarse a esta familia. ¿Fue necesario tener un intérprete? No. No. O sea, hay posibilidades de dar respuesta a las necesidades de las familias que se acercan a la iglesia, porque además se acercan buscando el evangelio, buscando quien les anuncie, quien les predique la palabra de Dios. Y bueno, no es una cuestión de saber mucho, no es una cuestión de tener un intérprete ahí o una persona especializada para cada caso, sino saber responder ante la situación. Y también que el mensaje no necesariamente era lo que se predicaba, sino también el testimonio. Cuando nosotros por testimonio estamos llevando la palabra de Dios, es más comprensible para ellos. Si nosotros a ellos les tendemos la mano, no los rechazamos, si toda la comunidad de alguna manera está buscando los medios para acercarse, ellos ven el testimonio de Cristo en nosotros. Entonces eso fue otro de los medios. Bien, vemos muchas cosas, muchas dificultades en las comunidades a veces. Nosotros sabemos que la iglesia tiene justamente un programa que se llama La Vid Verdadera, que trabaja con población aquí en la ciudad de Bogotá, en el sur, junto a la congregación Solo por Fe. Y es un programa que acoge personas con discapacidad auditiva, que les capacita para el trabajo, pero también de alguna manera hace el puente para que sean vinculados a la comunidad. ¿Qué otros desafíos se pueden presentar en nuestra iglesia? Porque seguramente hay realidades tan diversas y nosotros no sé si estamos completamente preparados para responder a lo que nos va mostrando la realidad en la que vivimos. ¿Tú qué has identificado quizá en el recorrido que has hecho por la iglesia luterana como dificultades o barreras que impiden la participación de población en condición de discapacidad? Bueno, aparte de las barreras físicas, quiero centrarme de pronto en la actitud de las personas, el lenguaje, el no saber cómo decirle a cada persona qué condición tiene. Entonces siempre estamos hablando del bobito, del enfermo, del pobrecito, siempre estamos disminuyendo a las personas o le estamos poniendo rótulos. Eso es una de las barreras que tenemos que eliminar. En los procesos de inclusión que uno realiza en los colegios, uno lo que está haciendo es eliminando barreras. Y aquí en la iglesia, que también es otro contexto en el cual se moviliza a las personas en condición de discapacidad, es eliminar ese tipo de barreras. Es no generar en ellos el disminuirlos de tal manera que no los hacemos partícipes de toda la vida en comunidad de iglesia. Entonces, por medio del lenguaje estamos también acercándolos o los estamos alejando. También lo hacemos de la forma ya de las barreras físicas como tal. Si tenemos iglesias como San Pablo, que cuenta es con unas escaleras de acceso al templo, estamos diciendo, ¿y dónde queda la forma de acceder a una persona que en algún momento llegare con silla de ruedas, con alguna parálisis cerebral o con alguna discapacidad a nivel motor? Entonces, ¿dónde está la rampa de acceso? Pues tenemos las barandas, pero pues no solo esto nos sirve para que ellos accedan, y también lo podemos ver en las personas, porque todos podemos tener movilidad reducida. Todos podemos llegar en ese momento, una persona embarazada, un adulto mayor, una persona que haya sufrido un accidente y esté llevando unas muletas, ¿de qué manera estamos procurando que haya un acceso al templo? Y podemos verlo en cualquier otro tipo de instituciones, en otras iglesias. De pronto que la iglesia, o como hace uno en el colegio, lo reduce a que estas personas siempre permanezcan en el primer piso, pues porque es su forma de acceder más fácilmente. Correcto. O sea, pastor, que en este caso, pues San Pablo se ha presentado antiguamente también, un señor iba en silla de ruedas y
pues nos tocaba a nosotros mismos a subirlo para el templo, porque de igual manera, pues como habla Claudia, es dificultoso para esas personas. De igual manera, con lo que hablábamos hace 8 días sobre el niño autista, muchos, como hablábamos de las personas, cómo manejar esas personas nuevas. Claudia, tú nos puedes decir que pronto estamos en el culto y ese niño, pues tú sabes que un niño autista vive en otro mundo, él molesta y es difícil tenerlo quieto en ese momento porque él no tiene esa facultad de poderlo uno manejar así como una persona, un niño no bien. Para esas personas nuevas, yo digo que cómo hacer, si tocaría que pastor parar el culto y decirles que este niño es para qué es, o cómo hacer porque para la gente no sea, digamos, en la predicación difícil, para que ellos no sea molesto, para que ellos entiendan la predicación. De pronto conocer. A veces nosotros generalizamos y podemos decir las personas autistas se comportan de cierta manera. Si nosotros conocemos que Juan, que tiene autismo, se altera con los sonidos fuertes, sabemos que no lo vamos a ubicar cerca de pronto de donde está la batería, sino de pronto en un lugar donde de alguna manera no lo altere. El cerebro de él está alterado. Todas sus dimensiones están de alguna manera diferentes a nosotros, pero sin ser completamente diferentes a cómo reciben la información. Ellos simplemente tienen alteradas dependiendo también de la persona, ya sea la parte comunicativa, la parte social, o sea, tienen como diferentes formas de que está alterada su condición. Entonces es como conocerlo. Si llegó Pedro y también tiene un autismo, en qué nivel, qué le gusta, qué no le gusta, cómo va a reaccionar, de qué manera lo trabajan de pronto los terapeutas o la familia. Es como llegar como a conciliar con la condición que tenga la persona, sin hablar de la condición, sino de la persona, de nombres, qué le está pasando a Juan, a Pedro, a Matías, qué tiene cada condición que lo hace especial para conocerlo. Qué interesante, porque eso significa que la comunidad tiene que conocer realmente a quien se acerca a la iglesia, o sea, empaparse de lo que la persona es, lo que tú dices ahora en el caso específico del autismo, y pienso que aplica para cualquier otra condición de discapacidad, saber qué dificultades tiene, qué podemos hacer para hacer que el ambiente, que de por sí no es plenamente adecuado, por lo menos sea un poco más favorable y su participación no pueda convertirse. Hace 8 días decíamos que pues a veces dificulta incluso a los demás miembros que están participando el concentrarse, el sentirse en actitud de oración, porque están atentos de cómo reacciona el otro, si se movió, si habló fuerte, si habló duro. Pero si hacemos un ambiente adecuado según lo que tú nos dices, conociendo a la persona, pues vamos a saber dónde ubicarlo, dónde sentarlo, quién debe estar junto con la persona, porque a veces de pronto estar sentada una persona desconocida puede alterarle, y también saber entender cuando tenga alguna actitud que quizá incomode, cómo manejar la situación, cómo hacer para que el culto, por ejemplo, si es en un culto, no se interrumpa, que no llegue como a romper la dinámica del culto, sino más bien saber manejar la situación de modo tal que todo se integre a la actividad que se está haciendo y no se pierda pues la posibilidad de que esta persona participe. Sí, porque viendo un niño autista es difícil en el primer momento detectar que el niño es autista. O sea, uno está acostumbrado a ver un niño de pronto con alguna discapacidad, pero el autista es difícil de detectarlo como tal. O sea, ve el niño y muchas veces el niño gritan, brincan, se vuelven como imperativos, digámoslo así. Pero es difícil de detectarlo. Son estímulos. Lo que nosotros decimos que de pronto es que está molestando, está gritando, es bullicioso, son estímulos. Nosotros desde educación lo que hacemos es clasificar qué tipo de estímulo tiene. Si es visual, sabemos que en cualquier momento él va a tener un movimiento hacia lo visual, ya sea por un color, por movimientos con sus manos. Si quiere su estímulo, lo quiere hacer auditivo, es cuando empiezan a golpearse la cabeza o golpear las cosas, o los que gritan. Son estímulos que ellos están llevando al cerebro. Es comprender eso, es qué tipo de estímulo tiene y cuándo, qué se lo ocasiona. Se la ocasionó porque ese día la mamá lo levantó muy temprano y ese día se alteró toda su rutina, entonces va a llegar a la iglesia molesto, bravo, porque se alteró su rutina. Es saber llegar a él, de pronto que no se quede todas las 2 horas del culto, sino que solo se quede media hora, que solo llegue en el momento de la predicación, o solo en el momento de la paz,
o tener cuidado también en el momento de la paz si le altera el contacto físico con el otro. Entonces, saber es conocer a la persona, es partir de ahí, es quién es, de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta, qué pasó antes del culto. Pues esto referente a la persona con autismo. Eso es un trastorno, no es una enfermedad, no es un síndrome, sino es un trastorno que se está dando a nivel cerebral, desde sus desde sus comportamientos. Ahí está la mirada compasiva de Jesús, Jesús que mira de modo diferente y mira según la persona, mira al corazón de la persona y conoce lo que hay allí, por eso sale al encuentro con el ser humano respondiendo de modo adecuado desde nuestra necesidad. Es aprender de la mirada de Jesús. Vamos a hacer una pausa y al regreso les invitamos a que no se desconecten de Enciende una Luz en .4radio.com. Al regreso continuamos hablando de este tema de interés, de la participación de personas en condición de discapacidad en la vida de fe, en la vida de nuestra iglesia. Y quiero que hablemos también pues del lenguaje, tú lo decías hace un momento, el cómo referirnos, qué palabras usar, cómo hacer para que de pronto lo que decimos, que a nosotros nos suena tierno y de pronto es ofensivo, peyorativo para otra persona, no le vaya a afectar. Entonces no se desconecten, ya volvemos en unos minutos con Enciende una Luz. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. No tienes que tan lejos ir para ver que hay tanta necesidad por doquier. Oh, alguien hoy necesita de ti, de mí. Dime si pudiésemos ir. Mostrarles algo
Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Este año regresa el festival de música gospel más grande de Latinoamérica. En su sexta versión, Bogotá Gospel. Invita INARTES, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá y Bogotá Humana. Escuchan punto4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio, mejor radio. Aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz, nuestra emisión número 13. Y hoy estamos hablando de la participación de las personas en condición de discapacidad en la vida eclesial, en la vida de la iglesia, no solo en el culto, sino en todos los espacios que la Iglesia Evangélica Luterana tiene en nuestro país para que las comunidades se acerquen a la fe en Cristo, para que disfruten el anuncio de la palabra, lo vivan en su vida y puedan dar testimonio. Esta noche nos acompaña Claudia López, educadora especial, miembro de la Iglesia, y que ha vivido la experiencia de la inclusión y del apoyo a las comunidades de fe también en temas de discapacidad. Dice el Evangelio según San Marcos, Marcos 5, versículo 1 y siguientes, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5, del 1 al 15. Esta es la curación, la sanación de este hombre poseído por una legión, este gadareno, que nos revela muchas cosas que pasaban ya en tiempos de Jesús y que han pasado en la humanidad a lo largo de los siglos. Y es que cuando desconocemos lo que sufre, lo que vive la otra persona, pues nuestra salida inicialmente es encadenarle y aislarle. Pero la mirada de Jesús es diferente, y Jesús mira a la persona, le acoge, le recibe, y nos dice aquí el Evangelio, le redignifica, porque dice que después se le vio sentado, vestido y en su juicio cabal junto a Jesús. Qué bonito es lo que hace el Señor, Él que acoge, que incluye, que recibe, que transforma la vida de las personas que con Él entran en contacto y permite sanidad y sanación. Ese es el rol que tenemos también como miembros de nuestras iglesias. Y aquí es oportuno saludar a una amiga, miembro de la iglesia, toda la vida en Bogotá, una parte de su vida y otra parte en Yopal, y es Sandra García, quien nos ha enviado un saludo desde la Misión Santiago Apóstol, y que sabemos también tuvo que ver en su labor catequética, en su labor evangelística, con la llegada de esta familia de la que hablábamos hace un momento, justamente de esta pareja que llega con su hija a la iglesia a congregarse, y que son personas que tienen limitación auditiva. Sandra nos está saludando, agradece pues mucho el que estemos
hablando de estos temas. Dice que esta persona que llegó inició con procesos de escuela de niños y escuelas vacacionales y ahora es miembro pues activo, participante de la iglesia, de la vida de fe, y de pronto la discapacidad, la limitación auditiva no ha sido limitación para que conozca del Señor y de su palabra y para que sea acogida en la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, Claudia, para que estas historias que se han dado de pronto en lo regional, en las comunidades pequeñas, sean lo cotidiano en nuestra iglesia luterana, que seamos así de hospitalarios, que superemos los miedos, como el miedo que tenían hacia el Gadareno, que estaba poseído por esta legión, y aprendamos a acercarnos a la gente para acogerle? ¿Qué barreras debemos romper? Barreras mentales, pienso yo, en nuestras prácticas de fe también, para que la gente se sienta acogida y puedan llegar al Evangelio por medio nuestro en la iglesia luterana. Bueno, creo que la discapacidad no es ajena a nuestras iglesias. Así como tenemos el caso de Yopal, también en nuestras congregaciones hay familias que tienen sus hijos o nietos que tienen alguna condición de discapacidad. Yo creo que ya al tener la experiencia es seguir andando en este camino de inclusión, ese camino donde no solo los vamos a limitar a que sean los que hacen el oficio, a los que son los que llevan y traen los elementos, sino darles una posibilidad de que ellos nos den de su personalidad, nos den de su forma de ser, de lo que les gusta, es conocerlos, es abrirles más espacios y no limitarlos a que ellos pueden solo hacer ciertas cosas que son muy mecánicas, sino dar la posibilidad de que ellos pueden aportar a la iglesia. No solo son los que barren, no son los que realmente hacen los oficios, sino que pueden ir más allá. Es como también a las familias quitarles ese velo que llevan del temor, ese velo de sentirse que ellos cometieron un pecado, por eso tienen una persona en condición de discapacidad en sus familias. Es quitar ya como eso, barrer eso, porque eso es una idea muy, muy pasada. Ya han pasado muchos siglos como para seguir pensando que toda condición de discapacidad es un pecado, sino es alegrarse que existen estas personas, aceptarlas como son y celebrar que todos somos diferentes y que estas personas hacen parte de la diferencia. O sea, hay mucho que cambiar en nuestras comunidades de fe. Quizá la palabra limitación está más referida no a la persona en condición de discapacidad, como a las personas que no le saben acoger, que no le saben recibir. Realmente somos limitados por nuestro desconocimiento. No significa que no podamos superarlo, pero la práctica nos muestra que es necesario tomar la iniciativa también en esto y realizar la transformación para que estas personas lleguen adecuadamente y sean acogidas con dignidad en nuestras comunidades de fe. Pastor Claudia, es difícil, o sea, yo creo que para una profesora de escuela dominical llegar a tratar con un niño de pronto que no tenga ese trabajo muy seguido, debe ser difícil tratar con estos niños, ¿no? O sea, llegar a hacer una escuela dominical con ellos. Pero ¿cómo podemos hacer que esta persona, como esta profesora de escuela dominical, llegue más fácil a poder tratar con ese niño? O sea, ya sabemos que hay que conocer la familia, hay que conocer el niño, pero para que ella no se sienta como tan presionada en ese instante. Bueno, yo creo que partamos de pronto de qué condición tiene el niño. Si es ciego, entonces de qué manera vamos a adaptar el material, de qué manera vamos a hacer llegar el mensaje. Si es ciego, pues obviamente va a ser todo auditivo, ya sea con cantos, por medio del sistema braille, y es un niño que no va a tener alterada la parte cognitiva. Si es sordo, pues de la misma manera, si lo vamos a interpretar, si de pronto la docente, la maestra de escuela dominical no maneja ningún tipo de lengua de señas, existen otras señas que son naturales, que como se hace la casa, yo creo que todos en general sabemos cuál podría ser el símbolo de la casa juntando nuestras dos manos, o si es algo es grande, o es algo pequeño, si es Dios, dónde se encuentra Dios. Normalmente siempre lo ubicamos en el cielo. Es como llegar a una comunicación, llegar a un acuerdo y conocer al otro niño y cómo le voy a llegar. Si es una persona con síndrome de Down, que a veces lo catalogamos y nos da temor, pero sabemos que una persona con esta condición es algo cognitivo. Y también pues hay unos grados
aunque ahorita hablamos es de apoyos. ¿Qué tipo de apoyo se le va a ofrecer a una persona en condición de discapacidad cognitiva? Entonces, si es por medio de juegos, si es por medio de dibujos animados, yo creo que son los mismos canales que se usan con cualquier niño en general. Es también tener en cuenta la edad. No podemos meter a un niño, a un joven que ya tiene 18 y como tiene características de niño lo voy a meter en escuela dominical porque él ya no, su edad cronológica dice que tiene 18 y su edad mental puede ser que tenga 5, pero tiene 18, tiene otros intereses, su cuerpo también está dictando otras cosas. Yo creo que todo es no dejarnos llevar por el generalizar y apostarle a todo. Yo creo que es empezar a quitar como opciones, tener muchas alternativas y la que mejor se nos acomode. Entonces, si no, bueno, no le gusta colorear, entonces las canciones, de pronto sí le gustan las canciones. Yo tengo una experiencia muy bonita y es una niña que por todos los medios se le quería enseñar las partes de su cuerpo y la única forma el único canal que ella aceptó fue la canción. Y ya cuando tocaba la nariz, la cabeza, los pies, todo lo hizo por medio del canto. Y eso que se agotaron todas las posibilidades. Y esa fue la que nos sirvió. Entonces, digamos, esta persona es no temer. Sí se desconoce, pero es ir conociendo, ir a medida que se va dando la escuela dominical, se va llegando a la persona. Y es tener muchas estrategias y saber cuál va a ser la mejor para esta persona. Pastor, vemos que igual manera la iglesia siempre no, digamos así, no se hay como una proyección ante todas esas dificultades, siempre como que vamos a ir resolviéndolo a medida que van pasando las cosas. Vemos que muchos de nuestros templos, no muchos, pero sí los más grandes están en partes elevadas y no tenemos acceso para todas estas personas de discapacidad ni personas que necesitan un fácil acceso a nuestras iglesias. Esa visión, pastor, pues como vemos, nos preparan en la iglesia, muchos talleres. ¿Qué nos puede decir qué visión tiene el cuerpo pastoral ante eso? ¿Qué visión tiene la iglesia ante esto? De cómo irnos preparando con estas personas. Material, porque vemos que el material llega de muchas clases para niños, digámoslo así porque no es, pero normal. Pero ¿cómo estamos viendo eso? Sí, pues lamentablemente nosotros hacemos las cosas de modo invertido. O sea, nosotros construimos, por ejemplo, los templos o los lugares de culto, que no siempre son templos, y cuando se da una necesidad a nivel de estructura de modificar, modificamos. Pero desde el comienzo no pensamos el construir adecuadamente. Quizá muchas de las construcciones nuestras, como son antiguas o tienen por lo menos 30, 40 o más años de haberse construido, era una época en la que no se pensaba tanto en que los espacios fuesen adecuados para movilizarse. Yo pienso en la Congregación San Pablo, que su templo tiene cerca de 40 años y hay que subir unas escaleras que por fortuna dan el espacio, son anchas y son cómodas frente a otras que hemos visto en otras misiones o en otros lugares donde no es posible movilizarse, por ejemplo, con una silla de ruedas. Por fortuna en San Pablo sí, pero ya el hecho de que haya escaleras ya es un limitante, es una barrera. Sí. Y nosotros tenemos personas que ya han superado los 60, 70 años de edad en la congregación y cada vez se hace más difícil el movilizarse por las escaleras. Entonces va a llegar un momento en que va a tocar alzarlas y yo sé que sí, habrá gente que les alce, pero no deberíamos haber esperado a que se dieran las necesidades para pensar en alternativas. La mentalidad nuestra debería ir como más allá. Entonces desde el comienzo empezar a imaginarnos una iglesia que sea inclusiva de las personas en condición de discapacidad. O sea, aunque no tengamos miembros en el momento con limitación visual, auditiva o de movilidad o cognitiva, pudiéramos ya pensarnos una iglesia que en el momento que se dé la situación responda a eso. Y hace unos días justamente con el trabajo que realiza Diaconía en las diferentes congregaciones, nosotros recibíamos también una charlita sobre el estar alerta, el estar preparados y el velar. El velar, nos decía el pastor Jairo en su charla, hay que velar, estar atentos, y eso ha significado movilizarnos. Nosotros no sabemos cuándo hay un terremoto, y como no lo sabemos, tenemos ya en la congregación las camillas, los cuellos de inmovilización, y tenemos los extintores, por ejemplo, y estamos tratando de dotar los espacios en caso de una calamidad, un terremoto, una inundación, un incendio. Nos toca hacer lo mismo también en este tema de la discapacidad y pensarnos
desde el comienzo que haya rampas. Dios no lo quiera, pero algún miembro de la iglesia se quiebra una pierna. De hecho, ha pasado ya a personas que se han fracturado y tienen que movilizarse con muletas o con silla de ruedas. Y si no tenemos la rampa, pues va a ser más difícil. Y eso desmotiva. Habrá gente que dice, ay, yo no puedo ir a la iglesia porque me fracturé. Y así como accedo, ya de por sí moverse en Bogotá es complicado, porque la ciudad no está preparada, no al 100% para estas situaciones. Pero que nuestra iglesia sí se piense así, que los pastores las pastoras al preparar su predicación, también consideren la posibilidad de que hubiese una persona con reducción auditiva, una persona de pronto, sobre todo los más ancianos en nuestra comunidad, que a veces ni con el micrófono logran escuchar bien, pensar una estrategia que permita incluirlos para que ellos no se pierdan el anuncio. Y a veces ni nos damos cuenta que hay una persona que no oye, y la persona asiste y participa y pasa la Santa Cena, pero después uno le pregunta y dice, no, yo casi no escuchaba muy bien lo que se estaba predicando. Y es donde yo te quiero preguntar justamente, frente a eso, cómo nosotros vamos disponiéndonos para hacer que la iglesia realmente sea inclusiva en todo sentido y especialmente en este tema de la discapacidad. Yo estaba pensando que primero tenemos que partir de cuántas personas reales, porque sabemos que en las casas se ocultan o simplemente como no saben que está la posibilidad de que ellos vayan a la iglesia, no los dan a conocer. Pero saber también a nivel de encuesta cuántas personas en condición de discapacidad existen real en nuestra iglesia, ya sea a nivel local como San Pablo, como a nivel de general en todas las misiones que se encuentran a nivel Colombia. Y ya empezar como a abordar este tipo de situaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de participar en un encuentro que se dio en Bogotá con CEPAL. Con la EDAN. EDAN. Sí, la EDAN es la Red Ecuménica de Personas en Condición de Discapacidad de América Latina. Entonces es una red que trabaja con las iglesias de todo el continente, buscando justamente llevar un mensaje a las iglesias para que estén preparadas para acoger y recibir adecuadamente a las personas en condición de discapacidad. Y la iglesia luterana estuvo colaborando junto con la iglesia menonita para que ese evento, ese encuentro, que fue un encuentro de varios días, de una semana, se diera acá en la ciudad de Bogotá. Y digamos, en estos grupos nos damos cuenta que son ellos mismos, las personas en condición de discapacidad, los que se interesan porque la iglesia cambie a nivel de el acceso para ellos. Contamos que el director es ciego, tiene discapacidad visual, limitación visual. Están los otros coordinadores, uno es sordo, otro tiene, la cubana tiene parálisis a nivel motor, y son ellos los que se interesan por estos temas y hacen el llamado a las iglesias. Y eso es lo que tenemos que hacer a nivel Colombia, es saber ellos qué quieren, porque normalmente somos nosotros los que pensamos en ellos, pero nada sobre ellos sin ellos. Entonces creo que es como la tarea que tenemos que hacer. Tú dices una cosa que vale la pena rescatar también, y es este tipo de movimientos y de redes que se dan al interior de la iglesia son suscitados por personas que viven una condición de discapacidad. O sea, es decir, cuando sucede el acontecimiento, se nos despierta el interés en trabajar en estos temas. Pocas personas se vinculan a una red de personas en condición de discapacidad sabiendo que no tienen una discapacidad o una condición de discapacidad por lo menos limitante. Sí, es muy difícil que una persona de iglesia que siente que todo en su ser está funcionando bien se interese por estos temas. Y cuando lo hace, lo que tú dices es muy cierto también, cuando lo hace desde una mirada de, pues en cierto modo hasta asistencialista, el pensarse el cómo ayudo al otro, cómo soy compasivo con el otro, pero desconociendo las necesidades reales de esta comunidad, que además es grande. Y yo aprovecho para saludar, porque sé que si no nos está escuchando va a escuchar la retransmisión, a la pastora Patricia Rosero de la iglesia menonita. Es una persona que se moviliza en silla de ruedas por la ciudad y que ejerce su ministerio en el barrio Santa Marta, en la localidad de Usme. Es una persona que ha estado muy comprometida y que ha estado también vinculada muy cercana a la iglesia luterana en estos temas de discapacidad. Entonces aprovechamos para saludarla. Tú ibas a decirnos algo más con relación a esto, nos querías hablar un poco sobre el lenguaje. Hay términos que utilizamos mal. Tú ves que nos cuesta a veces referirnos a las personas en condición de discapacidad, a veces no sabemos cómo decirlo.
danos por lo menos unos tips en cuanto a cómo referirnos a esta población, qué tipo de condiciones se dan y cómo referirnos a esas condiciones también. Bueno, partamos de que toda persona tiene nombre, entonces no vamos a llamar a la persona ni nos vamos a referir a esa persona como llegó el Down, ¿no? Llegó Carlos. Llegó el cojito. Llegó el cojito, llegó el cieguito, el sordito. Esos diminutivos para cualquier condición ya son ofensivos, tanto para la persona que lo vive como para sus familias. O el enfermito, o es que esta persona, este miembro de la iglesia tiene una hija enfermita. Entonces uno dice, ¿qué enfermedad tiene? ¿Será que tiene gripa? ¿Será que le duele el estómago? Esas son enfermedades, pues lo trabaja más la parte médica. Es saber cómo se llama la persona, y es llegar al nombre de la persona. Ese sería como el primero que deberíamos de eliminar, los rótulos. Así como el Señor que nos llama por nuestro nombre. No nos llama por nuestro pecado o por nuestra condición de enfermedad, sino que se dirige a nosotros por el nombre. Entonces ese sería como un primer tip para que lo vayamos teniendo en cuenta. Tomen nota ahí en sus hogares, los que nos están escuchando, también pastores y pastoras que están siguiendo atentamente este programa aquí en Colombia y en diferentes países. Una estrategia primera para acoger bien, llamar por el nombre, saber cuál es el nombre de la persona que llega a la iglesia y referirnos a esa persona por su nombre. Otra podría ser la parte de ser realistas o concretos de la condición de la persona. No podemos llegar a de pronto en algunas iglesias a querer, vamos a sacarle el demonio. O sea, no es limitarlo al pecado, sino aceptar su condición. No podemos limitarlo esto como que es algo malo, sino que realmente también por medio de ellos Dios se manifiesta. Porque son cosas que ellos logran hacer, que muchas veces nosotros con todas nuestras posibilidades nos limitamos o tenemos miedo a hacerlo. En cambio ellos nos muestran que sí se puede hacer. No tener miedo a reconocer que hay una condición que vive la persona y que en algunos casos, y si es la voluntad del Señor, puede ser restablecido y sanado, pero en otros es una condición permanente que no le hace diferente a cualquier otra persona que participe en la vida de fe. No vamos a esperar que llegue una persona, no sé, que quizá sufrió amputación en sus miembros inferiores, que no tiene piernas, y pedirle al Señor de la vida que obre el milagro de ponerlo a caminar, ¿sí? De pronto el milagro está en que la comunidad en torno a él se movilice para transformar su entorno. Quizá, de pronto en muchos casos, buscar la posibilidad de algún tipo de rehabilitación, pero además el gran milagro que obraría el Señor sería ser solidarios, pero a la hora de acogerle e incluirle como un hermano o una hermana en la fe en la comunidad. Y no decir que porque está en una condición que le incapacita para ciertas actividades o le limita para ciertas actividades, es porque el pecado está doblegándole y por el pecado no ha podido sanar. Entonces esa sería como una segunda clave que nos da hoy Claudia López. Yo aprovecho aquí para saludar a personas que se han venido conectando. Marina Vega, aquí en el perfil de Facebook aparece como Azul Torres, quizá no sea su nombre, pero le saludamos también. Mauricio Méndez, a nuestro hermano Jorge Martínez de la ciudad de Medellín, que nos indica que en la misión Emaús están atentos escuchando este programa. El tema es bastante interesante y están ahí reunidos atentos de las pautas que estamos dando y también del diálogo que estamos generando con Claudia. Bueno, algo bonito que se da en los procesos de inclusión es que nosotros no nos quedamos con las dificultades de la persona, sino con sus habilidades y potencialidades. Y de ahí es donde nosotros partimos para incluirlos. No es de su necesidad, si no puede hablar, si no puede caminar, si no puede escuchar, sino qué habilidades tiene. Quizá el sordo sea muy bueno en batería, ya que él siente la vibración y de alguna manera puede desarrollar esta habilidad y nos puede ser un miembro activo dentro de la comunidad. De pronto es una gran bailarina y nosotros solo nos limitamos a su condición y no en su habilidad. Entonces yo creo que es eso, enfocarnos en lo positivo siempre. Y es de lo que nos habla San Pablo con relación a los dones y carismas, que cada uno tiene pues un don que ha recibido del Señor, unos carismas diversos y pues puestos al servicio de la comunidad han de servir para hacerla crecer. Entonces, antes que mirar la discapacidad, antes que mirar la condición limitante,
antes que mirar de pronto la situación por la que atraviesa la persona en sí, miramos también como comunidad la posibilidad de que pueda aportar a la comunidad de fe, que pueda dar sus dones y talentos al servicio de la obra del Señor en la iglesia. Bueno, y a nivel de lenguaje de la palabra de Dios, es saber de qué manera se va a llegar. Nosotros tuvimos la experiencia en Yopal, en Santiago Apóstol, explicándoles la gracia, la palabra gracia, con esa persona con discapacidad, con limitación auditiva. Ellos no comprendían bien qué era la palabra gracia, sino que para ellos era gracias, es dar las gracias. Entonces es llegar con nuestro lenguaje, adaptarlo de tal manera que sea comprensible para el otro. También ocurre con cualquier persona que de pronto hasta ahora está iniciando en los procesos de la palabra de Dios. Es saber de qué manera llegar, ser muy claros con ellos. Es explicarles con el ejemplo, que yo les decía inicialmente, con el testimonio, y explicarles a ellos la gracia, que era un regalo que nos da Dios, nos ha dado a todos nosotros, sin excepción alguna, es decirles, ese don, ese regalo también se los dio a ustedes. Y ellos, después de una explicación y por medio de gráficas dibujadas en un tablero, lograron comprender esta palabra tan compleja para muchos por medio de decirles que es el amor de Dios. El lenguaje es determinante y a veces damos por sentado cosas, pero eso pasa en toda la vida de fe. O sea, a veces le decimos al que llega a la iglesia es que la gracia de Dios te libera y de pronto sí es verdad, ni siquiera tenemos claro cuál es el concepto de gracia o de liberación según la palabra. Una pregunta, pues yo lo pongo a mi contexto, una persona como yo, ¿qué puedo hacer o cómo debo hacer para poder tratar a una persona así y que lo que yo haga no lo haga sentir más mal de la condición que está esa persona? Digamos, ven, lo ayudo, porque muchas veces uno quiere ser muy amable, pero más de ser amable lo que estás embarrando muchas veces, y como tú dices, toca cuidar muchas veces el lenguaje. Lo que pasó con una amiga que ella tuvo un accidente y ya quedó curada, o ya está en silla de ruedas. Y yo le decía a ella me decía una amiga, no, pues salúdala, pero yo no sabía cómo cogerla, cómo ayudarla. Son cosas que de pronto uno hace, pero que hace que también esa persona se sienta mal por su condición. ¿Cómo en mi parte, cómo haría yo o cómo puede hacer una persona así? Bueno, partir de que ellos son independientes. Ellos han generado durante todo, si son, digamos, un ciego, desde nacimiento, durante toda su vida ha tenido de alguna manera la posibilidad de buscar otro medio de acceder a las calles, a subir una escalera. Ellos ya lo saben. Y llegar uno a ayudarlos, es decirle, todo lo que usted hace no es válido, porque yo que tengo todos mis miembros vengo a salvarlo. Nos convertimos en héroes para ellos y no les damos la posibilidad. Es como buscar también que ellos sean los que nos pidan la ayuda. De pronto si vemos cuando se están bajando del Transmilenio, se están bajando de algún bus, normalmente la tendencia es a darles la mano. Si ellos llevan un bastón, posiblemente ya tuvieron toda la formación de orientación y movilidad, y lo que estamos haciendo es decirle, usted no sabe cómo bajarse de un bus. Entonces posiblemente van a pasar dos cosas: o la persona se molesta, o las otras personas que se dieron cuenta de la situación nos van a juzgar por no quererlos ayudar. Uh-huh. Entonces es como preguntarles, ¿está buscando ayuda? ¿Usted necesita subir, necesita bajar? ¿Está desorientado? Darle la posibilidad. Si ellos nos dicen, no, yo puedo, definitivamente ya sabemos que ellos tienen toda la habilidad. Ellos mismos nos ayudan a nosotros cómo guiarlos, porque muchas veces uno va a llevar a una persona ciega y uno la va a coger de la mano y ellos no dicen, no, ellos los quitan a uno la mano y lo que hacen es cogerlo de uno del hombro. O sea, sí, ellos son los que mismos nos están enseñando cómo hacerlo. Claro. Recuerden lo que dice Jesús en el encuentro con el ciego. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, no da por sentado que debe atender a su condición de discapacidad, sino pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Yo saludo aquí a Andrea Talero, ella también es de la ciudad de Yopal. Andrea tiene limitación visual y Andrea nos acompañó en varios espacios de la iglesia. Ella es saxofonista y pues muy hábil en la música, en el canto, muy comprometida con la palabra de Dios también desde la alabanza. Entonces aprovecho para saludarle, que fue cercana también a la misión Santiago Apóstol. Saludamos a todos los que se han venido conectando, a todos los que nos oyen en Colombia y en el resto del planeta,
a los que quizá nos escuchan y no logran comprendernos porque hablan portugués o hablan inglés. En todo caso, el mensaje universal de solidaridad, de comunión, de orar juntos está presente en la intención de Enciende una Luz. Nosotros vamos llegando al final del programa, el tiempo siempre se nos va así de rápido, pero si a usted le quedó sonando el tema del día, si a usted le llamó la atención, si tiene inquietudes, usted nos las puede dirigir al perfil de Facebook de Luterana San Pablo o a la página en Facebook Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Usted nos puede escribir también al correo sanpablo@ielco.org. Comunicarse con nosotros por las diferentes vías, también por nuestro blog luteranasanpablo.wordpress.com, y nosotros trataremos de encauzar su pregunta hacia la persona que le pueda dar respuesta. La Iglesia Evangélica Luterana es una comunidad de fe que acoge, que recibe, que incluye y que se alegra con el hermano y la hermana cuando deciden aceptar recibir el mensaje del Señor sin importar la condición, la situación que les ha llevado a acercarse a la palabra. Agradecemos especialmente a Claudia López por habernos acompañado hoy, a todos los que nos están oyendo, los que nos escuchan. Hermano, hermana, no se canse de acoger. Desde su comunidad de fe usted puede hacer la diferencia, usted puede transformar esta sociedad, usted puede humanizar también la iglesia cuando hace falta. La palabra de Dios nos mueve a ello y nosotros por esta palabra, que es palabra de verdad, realizamos también la obra desde aquí, desde estos micrófonos, diciéndole a usted: hay esperanza en esta iglesia, hay posibilidad de continuar caminando, no desfallezca su fuerza, el Señor nos ha mandado ser valientes, a trabajar con ánimo y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Yo tengo un anuncio más que realizar. La próxima semana se realiza el primer coloquio internacional 500 años de las reformas protestantes, 1517-2017, de agosto 12 al 14 de 2015 en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, la sede de Lourdes, carrera novena 6328, edificio Aquinate, auditorio Acta de la Independencia. El miércoles 12 de agosto vamos a tener el acto inaugural a las 5 de la tarde y tendremos paneles el jueves 13 de agosto de 9 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. De igual modo el viernes 14 de agosto de 9 a 1 y de 3 a 5 de la tarde, con el acto de cierre a las 5 de la tarde. Hay ponencias de miembros, pastores, especialistas de la Universidad Bautista, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Allí va a estar la pastora Rocío Morales, pastora de la Congregación San Pedro. Hay miembros de la Iglesia Presbiteriana, de la Escuela Luterana de Teología, de la Corporación Universitaria Reformada. Hay participantes también de Asambleas de Dios, de la Universidad Pontificia Bolivariana, del Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana. Entonces todos y todas invitados. Hay invitados internacionales, el doctor Martin Hoffmann de la misión, no lo sé pronunciar, me disculpan ustedes los que hablan alemán, Heineveld de Alemania, el doctor Martin Belros de la Universidad Presbiteriana de Canadá, el doctor César Carhuarchín de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. La IELCO presente en la celebración, en la conmemoración de los 500 años de las reformas protestantes. Muchas gracias, Claudia, gracias, Jorge, y voy a invitar a nuestro hermano Alex a que nos dé cierre a este programa, a esta emisión número 13, con una oración especial, teniendo en cuenta las necesidades de las personas en condición de discapacidad, aquellos que participan en la vida de fe de la Iglesia y aquellos que no lo hacen aún, para que el Señor lleve también la palabra, el anuncio de esperanza a sus hogares. Alex, lo dejo para que cierre usted este programa. A todos los que están escuchando en este momento, los invito a pues, que cierren sus ojos, pongan su mente y su corazón para agradar a Dios. Y quiero que en este momento también le demos gracias por la tarde, por el día que nos regala y por esas maravillosas cosas que Él por medio de su naturaleza y por medio de su creación nos ha brindado. Padre Rey, te damos mil gracias, Señor, por el sol, por la luna, por el aire, por el agua, por toda la naturaleza que tú nos das, Señor. Pero de igual manera también te damos gracias por todos nuestros hermanos, porque somos seres humanos que tú creaste, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Sabemos que estamos aquí en esta tierra, Padre bendito, para adorarte y glorificarte, Señor, de mil maneras. Hay muchas personas que pueden orarte y pueden alabarte a ti de mil como
tú nos has permitido hacerlo, Señor. Sabemos que somos ante tus ojos todos iguales, Señor. Por eso, Señor, te invito a que tú también nos enseñes a nosotros como personas que estamos bien, Señor, a poder entender todo lo que tú has hecho en esta tierra, Señor. Permite que cada uno de nosotros no nos volvamos excluyentes de las personas, Señor, hasta de las mismas cosas de la naturaleza, los animales y todo, Señor. Porque muchas veces también cogemos a los animales y los excluimos, Señor, por cualquier cosa o incapacidad que tienen, Señor. Los desechamos y los echamos fuera de nuestras vidas, Padre Celestial. Pero de igual manera, Señor, pon tus manos de bendición sobre estas personas, sobre estos niños, Señor, y más que todo sobre sus padres, que son los que luchan por salir adelante con estas familias y con estas personas, que son luchadoras, las mamás, que buscan una inclusión en la iglesia, que buscan inclusión en todos los seres humanos, Señor, que de una u otra forma rechazamos. Bendito a estos niños, Señor, que en este momento sabemos que se están realizando los Juegos Olímpicos, Señor, de paralíticos, Señor. Hay muchas personas que nos dan ejemplos de vida, que corren, que saltan, Señor. Son niños muy especiales y nos enseñan muchas cosas en la vida. Su sonrisa, como los niños de Down, Señor. Estos niños tienen un alma y un corazón tan tierno, Señor, y nos enseñan tantas cosas para mismo demostrarle a los demás que son especiales, Señor. Permite que nosotros no seamos así, Señor, seamos de mente más abierta, Señor, y podamos con nuestro corazón y todo lo que tú nos enseñas poder llegar a ellos, Padre Celestial. Todas estas intenciones, Señor, de igual manera las personas que en este momento nos están escuchando, que si están enfermas, seas tú allí llevándoles sanación, seas tú llegándoles a todas estas personas la forma y el Espíritu Santo de poder salir adelante, Señor. Y que el domingo, Señor, en nuestras iglesias puedan llegar y con testimonio de que han sido sanados, Padre Celestial, y puedan alabar y glorificar tu nombre. Padre Celestial, gracias por la iglesia, gracias por esta emisora, Señor, y seguimos poniendo intención, Señor, esta emisora para que pueda extenderse en el FM, Señor, y podamos llegar más a muchas personas que lo necesitan. Gracias por el pastor, gracias por Claudia, gracias por Jorge, porque ponemos de nuestro tiempo para poder que otras personas reciban de tu mensaje. Señor, Padre Celestial, mil gracias, Señor. Mil gracias por todo lo que tú nos brindas en la vida, Señor. Pero más gracias, Señor, por las lecciones de vida que tú nos das, Señor, diariamente. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, que tengan todos una feliz noche. No olvide escuchar la retransmisión el martes a las 6 de la mañana. En nuestro programa en vivo, así al aire, todos los viernes entre 6 de la tarde y 7 de la noche. Feliz tarde. Gracias, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que se conectaron con nosotros en esta oportunidad. Volveremos en nuestro próximo programa, en nuestra próxima misión. Quédese con nosotros con la programación de .4radio.com. Dios les bendiga, feliz noche, chao, chao.